Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta hora, en este día domingo 20 de julio del 2024, venimos con esta lectura y meditación en lo que es en el capítulo 8 de Nehemías. Capítulo 8 de Nehemías, y vamos a encontrar en este capítulo que hay un avivamiento espiritual por medio de la palabra. O también podríamos decir que así es como se puede avivar el fuego que hay en nuestros corazones a través de la palabra y con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Capítulo 8 de Nehemías, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Amasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias por este nuevo día que nos das, y gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti para pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por cada una de nuestras malas intenciones y deseos y malos deseos en nuestro corazón. Te suplico ahora que tomes el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón, y que me ayudes a poder desarrollar este mensaje, Señor, para que sea pues de provecho para todos aquellos que tengan a bien poder escucharlo. Asimismo, Señor, que seas tú también el que limpies mi mente, mi boca, mi corazón, que me des la sabiduría necesaria, Señor, y que no sea por mi propio conocimiento o entendimiento el que pueda hablar las palabras que salgan de mis labios, Señor, para poder hablar de este mensaje. Así también, mi Señor, quiero suplicarte por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares en nuestro país El Salvador, como también por cada una de las familias que representamos. Señor, que guardes y que protejas a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a nuestros hermanos en carne, como también a nuestros tíos, primos, sobrinos, Señor, al igual que suegros y cuñados, como también por nuestros hijos, nietos y bisnietos, Señor. A cada uno de ellos los ponemos en el hueco de tu mano, y a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, dentro y fuera de nuestro país El Salvador, y por diversas circunstancias o dificultades que se encuentren pasando, Señor, que seas tú, por favor, ayudándoles a salir adelante, ayudándoles a recuperarse, ayudándoles, Señor, proveyéndoles para sus necesidades, y que seas tú, por favor, el que obres, Padre, en la salud de cada uno de aquellos que ahora te claman, Señor, por sus madres, por sus hijos, por cada uno de sus familiares enfermos, donde quiera que estén, papito lindo, y el padecimiento que puedan estar pasando, Señor, que seas tú el que, Señor, en sus cuerpos, en sus vidas, en sus órganos internos, y en cada una, Señor, de esas enfermedades que ahora puedan estar padeciendo, ya sea que se encuentren en hospitales o en sus casas, Señor.
Tú eres un Dios grande y maravilloso y que siempre te complace, Señor, cuando venimos delante de tu presencia y te rogamos para que nos des la oportunidad, Señor, de la salud. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en nuestra salud. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar al respecto de lo que es, pues, este avivamiento que sucedió con el pueblo de Israel en ese momento en el cual, pues, el pueblo estaba reunido junto con sus familias. El pueblo, bueno, podemos ver que se reunieron desde la mañana, desde muy temprano de la mañana hasta el mediodía, y estaban escuchando la lectura de la palabra. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender o ver de esta situación? Y por eso decía que el avivamiento espiritual, y para aumentar el fuego, como le dijo Pablo a Timoteo, que avives el fuego en tu corazón, pues a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra. Entonces, todo comienza con el interés, todo comienza con que escudriñemos la palabra, y todo comienza con aquella unanimidad con la cual nosotros nos podemos reunir para aprender de la palabra. Porque en este caso ellos no estaban escuchando la voz de Esdras, sino que estaban escuchando la voz de Dios por medio de la palabra, y por medio de Esdras el pueblo estaba escuchando el mensaje que nuestro Padre Celestial ya le había mandado, ya le había dado al pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra es la que aviva el fuego espiritual dentro de nosotros, y también el fuego en nuestros corazones. Y por eso dice, y se juntó todo el pueblo. Bueno, voy a leer la otra versión que dice: el primer día del mes de Tanim, todo el pueblo se reunió en la plaza frente a la entrada llamada del agua. Entonces había una puerta, una entrada, y enfrente, digamos, o enfrente de esa puerta, pues se reunieron, habían preparado un púlpito, habían preparado una tarima, habían preparado un lugar especial para que Esdras y sus acompañantes vinieran delante del pueblo para leer la palabra, porque el pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Ahora, quizás nos daríamos la pregunta: ¿cuántos de nosotros queremos escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar el mensaje que nuestro Cristo nos deja a través de su palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos interesados para tener ese avivamiento espiritual, o para que ese fuego que hay internamente en nuestro corazón también comencemos con ese avivamiento y con ese fuego espiritual a hablar de la palabra? Porque el Señor a eso nos manda, que hablemos del mensaje de la palabra, que hablemos el mensaje de la salvación, que hablemos de su palabra, para que el pueblo escuche y pueda ser educado, o pueda ser corregido, o pueda ser inclusive confrontado con la misma. Entonces, a eso nos manda, y por eso vemos que todo el pueblo se reunió, pues, frente a esa plaza, a lo que es la entrada de la puerta del agua, y allí estaban los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Por eso decía, había llegado todos los padres con sus hijos para que escucharan el mensaje. E incluso, ya vamos a ver más adelante cómo también tanto Esdras como sus acompañantes trataban de que cada uno pudiese entender, o que el pueblo entendiese lo que la palabra decía. Entonces, por eso dice que las mujeres y todos los niños mayores de 12 años estaban ahí Entonces le pidieron a Esdras, el maestro y sacerdote, que trajera el libro de la ley, el cual Dios había mandado a los israelitas por medio de Moisés. Recordemos que la ley, la Torá, refiriéndose a los primeros 5 libros de la Biblia, y allí encontramos todas las normas,
que nuestro Padre Celestial le mandó a Israel de cómo vivieran, o sea, vamos a decir, mandó las normas espirituales, las normas sociales, las normas como nación, de cómo el pueblo debería de vivir. Entonces, y ese libro aparentemente había dejado de estudiarse o de leerse desde hacía mucho tiempo. Bueno, ya lo veremos más adelante cuando dice que desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, no se había inclusive hecho la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cosechas. Entonces, ahora el pueblo estaba interesado porque quería conocer de primera mano cuál era el mensaje que nuestro Padre había dado inicialmente a su pueblo. Y por eso es que ellos estaban tan interesados, que ya vamos a ver el tiempo que ellos duraron y cómo la palabra hizo el efecto en sus mentes y en sus corazones. Por eso, siempre, en mi manera de pensar, siempre lo he dicho, de que cada uno de nosotros, para tener un crecimiento espiritual, para tener un avivamiento espiritual, necesitamos aprender de la palabra, no de anécdotas, no de cuentos, de chistes, ni nada por el estilo, sino que sea el mensaje de Dios, para que el hombre pueda comprender el mensaje y también cómo el Señor quiere que nosotros caminemos adecuadamente. Por eso dice que todos estos niños, entonces todas las familias le pidieron que leyera a Esdras, el sacerdote, y también era escriba, que trajera el libro de la ley, la cual Dios les había dado a los israelitas por medio de Isaías. Así que Esdras fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Todos los que estaban allí escucharon con mucha atención. Por eso decía, ¿cuántos de nosotros le ponemos atención a la palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en aprender de ella? Porque la verdad que hoy, en diferentes lugares dicen, queremos un avivamiento espiritual, queremos avivar el fuego que hay en nuestros corazones para ser más espirituales. Lástima que muchas veces lo hacen por los medios equivocados. Y no estoy en contra, porque todo tiene que ir acompañado, digamos, de alabanza, de oración, debe de ir acompañado también de vigilia, de ayuno, y todo lo que la palabra nos enseña, pero especialmente la palabra, especialmente el mensaje de nuestro Padre Celestial, que nos manda a través de sus escritos para que cada uno de nosotros aprendamos y también nos cultivemos espiritualmente. Sin embargo, los medios que muchas veces se están utilizando, ahí dice, hoy vamos a hacer un culto solo de alabanza, hoy vamos a hacer un culto solo de adoración, de oración y alabanza. O a veces dicen, no, es que para crecer espiritualmente tenemos que someternos a muchos ayunos. A tal grado de que hay alguna organización que dice, el que no haga 41 no puede entrar a esta iglesia. Entonces, como digo, muchas veces buscamos los medios equivocados para hacer creer que así es como vamos a lograr el crecimiento espiritual o vamos a avivar el fuego en nuestros corazones. Pero aquí, bíblicamente, nos vamos a dar cuenta, o estamos viendo desde ya, cómo la palabra de Dios siempre se manifiesta en la mente y en el corazón del hombre cuando le ponemos atención, cuando la escudriñamos o cuando estamos buscando la manera de poder interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, pasar 6 horas, no dice si de pie o sentado, pero dice que desde muy temprano. Entonces le pidieron, dice el maestro y sacerdote que trajera el libro de la ley, la cual Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés. Así que Esdras fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. En la Valera dice, desde el alba hasta el mediodía. O sea, que podríamos decir que desde el amanecer, quizás podríamos decir así, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, un espacio de 6 horas, que Esdras
estuvo frente al pueblo, leyéndole la palabra. Mire, y el pueblo estaba tan interesado que no se cansó, no se durmió, no se aburrió. Entonces, y eso es lo que pasa. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos el mensaje de Dios, cuando nosotros queremos aprender de la palabra, cuando nosotros no vamos a escuchar al predicador, sino que queremos escuchar lo que la palabra dice, pero queremos también que muchas veces nos la explique. No que solamente pues tomen el libro, lo lean y de repente comiencen a hablar otras cosas que nada tiene que ver con lo que se ha leído. Entonces, por eso digo que qué importante es para que todos y cada uno de nosotros nos preocupemos por aprender de la palabra, por escuchar del mensaje de Dios, para que sea Él, a través del poder del Espíritu Santo, que nos haga crecer espiritualmente, que avive el fuego que muchas veces se encuentra apagado en nuestros corazones y no estamos haciendo las cosas que deberíamos de hacer, a lo cual el Señor nos ha mandado. Por eso dice que allí escucharon con mucha atención. ¿Por qué? Porque les pareció interesante escuchar lo que decía la ley, les pareció importante lo que decía la palabra de Dios, les parecía muy importante que ellos también tenían que actuar como actuó el pueblo anteriormente, o cuando Moisés sacó el pueblo de Israel, y cómo Israel se dio cuenta del poder, la misericordia, el amor, la bondad de nuestro Padre al llevarlos hacia la tierra prometida. Pero lamentablemente, pues antes de entrar a esa tierra prometida, muchos murieron, porque aquí ya no estaban ya no había parte de los que salieron de Egipto, no, ya no, porque ellos murieron, porque se rebelaron. Y ahí podemos entender algo al conocer la historia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto con el poder con que Él los sacó, pero ellos al final se rebelaron contra Él. Y eso es lo mismo que nosotros podemos encontrar en el mundo entero, como las personas se rebelan ante Dios, se rebelan en su palabra. ¿Por qué? Porque no le ponen interés o no le ponen atención, o creen que no es importante aprender de la palabra. Entonces vemos lo que dice en el siguiente versículo, del 4 al 5. Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera. Allá en la Valera dice un púlpito. Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para esa ocasión. O sea, vamos a decir que también el pueblo estaba tan interesado en la palabra que dijeron: preparemos un lugar especial para que Esdras lea la palabra, la escuchemos, aprendamos de ella, y que sea pues nuestro Padre Celestial el que nos ayude y nos corrija a través de su palabra, para que nuestras vidas sean diferentes. Entonces, la ocasión pues era muy especial. O sea, era muy especial porque no se trataba de que iba a llegar un hombre. No se trataba de eso. Era muy especial porque se trataba de escuchar el mensaje de Dios. Ahora, pues hacen campaña, ¿verdad? En algunos momentos hacen campaña para decir: viene un personaje y nos va a venir a predicar. Claro, la gente se emociona y dice: vamos a escuchar a ese hombre a ver qué nos dice. Pero muchas veces quieren ver la figura, no la palabra. Entonces, en este caso, era la ocasión de aprender de lo que la palabra dice. Y entonces, junto a Esdras dice que a su derecha también de pie estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilquías y Maasías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. ¿Sabe? Habían 6 a un lado y 6 al otro lado. Y en el centro estaba Esdras, como formando el minorá que el pueblo de Israel siempre ha tenido como una representación espiritual. Entonces, bueno, me llamó la atención porque quise saber cuántos eran, y me doy cuenta que son 6 y 6 y él 7. O sea, que ahí estaba la presencia espiritual, si lo vemos bajo ese punto de vista, porque el minorá representa al Espíritu Santo. El minorá representa la presencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no solamente es un símbolo, sino que es algo
que nos puede demostrar o enseñar de que por medio de lo que es la palabra llega la presencia espiritual. Entonces luego sigue diciendo, aparte de que habían estos 6 hombres, dan sus 6 ayudantes, y dice, y cuando abrió el libro todos se pusieron de pie. Mire la reverencia que el pueblo, sin haberles dicho nada, pero ellos sabían que era el mensaje, que era la palabra. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se pusieron de pie como reverencia. Y luego en el 6 dice, entonces Esdras alabó al Dios Todopoderoso y todos los brazos en alto y dijeron, sí, sí, alabado sea Dios. La otra dice, amén, ¿verdad? Cuando el pueblo, entonces, mire, primero se ponen de pie, luego alaban al Señor levantando sus manos y luego dicen, bendito sea o alabado sea nuestro Padre Celestial. Entonces, mire la reverencia. ¿Por qué tenían reverencia? ¿Por qué tenían respeto hacia la palabra? Porque era el mensaje de Dios. No era el mensaje de Esdras. No era el mensaje de los 6 que estaban juntamente a él. No, era el mensaje, era la palabra. Entonces, todo esto, como digo, nos enseña que tú y yo, mi querido hermano, debemos de tenerle respeto a la palabra. Que cada uno de nosotros debemos de confiar en lo que ahí dice, y que también todos sabemos que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mensaje de Dios, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que nuestro Padre Celestial mandó a través de su Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros pudiésemos alcanzar la salvación, para que creyéramos en Él, y también a través de este mensaje, a través del Evangelio, Él nos adopta y nos hace sus hijos espirituales. Entonces, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios no la podemos ver solo porque dice, como dicen algunos, no, un libro, dice, uno de los tantos libros. Lo que no se dan cuenta que este libro es tan especial que este libro transforma vidas, transforma corazones, transforma personas o pueblos enteros cuando le ponemos la atención debida. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro que puede hacer cambiar a una nación entera, siempre y cuando que los líderes, tanto los líderes religiosos como los líderes de la nación, comiencen a confiar en la palabra. Mire, como ejemplo, si en nuestro país, El Salvador, el líder que tenemos como dirigente de la nación, de verdad, pero que de verdad, no solamente del diente al labio, pero que de verdad él pudiera entender esta palabra y pudiera abrir su corazón y decir que Jesús es su Salvador personal y su Dios Todopoderoso. Mire, nuestro país, aparte de que ha cambiado de una manera, pero seguiría cambiando mejor. ¿Por qué? Porque todos buscáramos el avivamiento espiritual que hay en nosotros, y sabe, aquí ya no hubieran más delincuentes, ¿verdad? Todos se hubieran convertido al Evangelio, porque a pesar de todo, en este momento todavía hay personas delinquiendo en la calle, hay personas que todavía pues andan asesinando, andan robando, andan haciendo cualquier cosa, porque no son temerosos de nuestro Padre Celestial, no son temerosos de nuestro Cristo, ni tampoco lo aceptan. O no hubiera tanta religiosidad, porque ese es otro problema, que la religiosidad que hoy existe, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, es porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar la palabra del hombre y no a escuchar el mensaje de Dios, no a escuchar la palabra, o sea, que la palabra que Él nos ha enviado para que nosotros nos transformemos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros seamos diferentes. Si eso llegara a suceder en cualquier nación del mundo, le aseguro, será la nación más bendecida de parte de nuestro Padre Celestial. Y ejemplo tenemos con Israel. Cuando Israel se volvía al Señor, cuando Israel obedecía la palabra, cuando Israel obedecía la ley y se metía
delante del Señor y confesaba sus pecados, sus delitos y todas las cosas malas que habían hecho, ¿qué hacía nuestro Padre? Pues se volvía a Él, y el pueblo era prosperado. El pueblo tenía una paz y tenía abundancia también de todo lo que cosechaba. Por eso la tierra de Israel es considerada la tierra que fluye leche y miel, porque aún de los desiertos que ahora están cultivando, pues de ahí salen mucho de lo que ahí se cultiva. Hay exportaciones a todo el mundo, en donde esa es una fuente de entrada económicamente hablando. Entonces, nos damos cuenta que si nuestro país, El Salvador, también llegáramos un día a ser así, vamos a estar directamente en las manos de nuestro Padre Celestial, vamos a estar dirigidos directamente por nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, porque vamos a atender la palabra. Atenderíamos la palabra tal como está escrita, y ya no nos importaría los conceptos religiosos, no nos importarían las anécdotas, no nos importaría o no nos impresionaría ningún predicador con sus palabras bonitas o lo que quiera decirnos. Pero si no está la palabra de Dios en sus labios en este momento, bueno, pues no se está haciendo mucho. Entonces, y por eso es que, como digo aquí, entonces pues Esdras alabó al Dios Todopoderoso, y y con los brazos en alto dijeron: sí, sí, alabado sea nuestro Padre Celestial. Entonces vemos cómo el pueblo alabó, cómo el pueblo reverenció, cómo el pueblo inclusive, bueno, en la Valera dice que hasta se tiraron al suelo y toparon sus frentes al polvo, o sea, al piso. Entonces, mire, qué importante cuando dejamos que la palabra entre en nuestro corazón. Qué importante cuando tú y yo, mi querido hermano, nos metemos dentro de la palabra, como que si estuviéramos viviendo el momento en el cual la palabra está siendo narrada, en el cual la palabra está siendo leída, en el cual la palabra está siendo predicada y enseñada, para que todos entendamos el mensaje de Dios. Ahora, sigue diciendo el versículo 6, entonces Esdras alabó a Dios Todopoderoso, y todos con los brazos en alto, y dijeron: sí, sí, alabado sea nuestro Dios. Luego se inclinaron, pues sí, aquí está. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. Mire, si nosotros hiciéramos esto tal como está escrito aquí, alguien dijera: no, estos son fanáticos. Porque lamentablemente, cuando tratamos de aprender de la palabra, cuando tratamos de hablar del mensaje que la palabra nos enseña, los que actúan de una manera religiosa nos llaman fanáticos. Pero aquí el pueblo no era fanático, el pueblo estaba agradeciendo y alabando a nuestro Padre Celestial por la bendita palabra de Él, por la palabra que estaba entrando a su mente, por la palabra que estaba entrando a su corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo había dispuesto, todo el pueblo, todas las familias que en ese momento se reunieron, estaban dispuestos a escuchar el mensaje de Dios. Y ahora podríamos preguntarnos: ¿cuántos de nosotros de verdad estamos dispuestos a escuchar el mensaje? ¿Cuántos de nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para que la palabra sea guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que la palabra esté aquí con nosotros siempre? Bueno, sería, pues, como digo, algo que cada uno de nosotros deberíamos de aprovechar. Ahora, después de esto dice: los siguientes ayudantes de los sacerdotes colaboraron con hacer entender la ley de Dios al pueblo. Lo que decía, mire qué importante. Ahora, ya estos no dice que estaban a la par de Esdras, sino que dice, o sea, estos eran los ayudantes de los 6 que estaban parados, o de los 7 que estaban parados, incluyendo a Esdras, en la tarima, en el púlpito, sino que estos eran los ayudantes, pero eran también ayudantes instruidos en la palabra, instruidos en el mensaje de Dios, que decía que eran los colaboradores ayudantes, porque eran
los siguientes ayudantes de los sacerdotes, o sea, de los que instruían al pueblo, eran colaboradores de sacerdotes y ayudaron a que el pueblo pudiese entender la palabra de Dios. Allí estaba Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabad, Panán y Pelaías. O sea, habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Habían 13 colaboradores de los sacerdotes y estos eran los encargados, porque sigue diciendo el versículo, ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. O sea, mire la importancia. Cuando un predicador, cuando un dirigente, un líder de un ministerio, de una iglesia, se para al frente de un pueblo, lee el libro, pero también habla con claridad, porque el predicador no viene a impresionar a la audiencia. El predicador viene a enseñar la palabra, no viene a contar anécdotas. Y también, como dice aquí, hablaba con claridad la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que fuera escrito. Entonces ellos, los ayudantes, ellos leían y traducían con claridad el libro, que el pueblo pudiera, para que el pueblo pudiera entender. Y al oír lo que el libro decía, mire lo que dice en el versículo 9. Todos comenzaron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes le dijeron a la gente, no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Esdras también les dijo en el 10, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes, alégrense, que Dios les dará fuerza. Mire qué impresionante. Mire el efecto que causa la palabra. Por eso la palabra dice en 1 de Timoteo capítulo 3:16 que la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, que la palabra muchas veces nos confronta. ¿Por qué lloraba el pueblo? Mire, el pueblo lloraba porque llegó a entender que habían actuado incorrectamente delante del Señor todo el tiempo en el cual no se había presentado la palabra, no habían escuchado de la palabra, pero ellos sabían que había una ley que nuestro Padre Celestial había dado a su pueblo, pero que ellos, tanto los líderes como los gobernantes, no querían saber nada de la palabra de Dios, porque acuérdese que todo el cautiverio que Israel había pasado cuando fue a Babilonia por 70 años, porque estos libros se escriben después del cautiverio de Babilonia. Entonces, allá pasaron 70 años que no supieron nada del mensaje de Dios. 70 años que nadie les leyó la ley. Entonces, cuando encontraron este libro, se lo llevaron cuando estaban ya, porque recuérdese que Esdras, Nehemías y Esther son los tres libros que se escribieron para después del cautiverio. Entonces, primero salió Esdras a construir el templo, a construir los muros. Después llegó Nehemías, el copero de Artajerjes, que sale también de allá de Babilonia, porque también siente deseo de venir a la tierra prometida, siente deseo de venir en la tierra en donde pues habían nacido sus padres o las personas que ya habían muerto. Entonces ellos querían venir,
Y aquí es donde ellos se encuentran con la palabra. Por eso es que el Señor siempre hace sentir en el corazón del hombre la necesidad de aprender de la palabra, la necesidad de someterse a Él, la necesidad de vivir el Evangelio de acuerdo a sus mandamientos. No vivir el Evangelio de acuerdo a como nosotros muchas veces creemos que eso es lo importante. Entonces, cuando el pueblo escuchó, cuando ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender, al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que así como nosotros hoy en día somos tan pecadores, pero cuando oímos el mensaje, que cuando recibimos a Cristo, que cuando confesamos que Él, a muchos de nosotros hemos llorado. ¿Por qué hemos llorado? Porque nos hemos dado cuenta que hemos sido unos desagradecidos, hemos sido unos vil pecadores, y que si hubiéramos muerto en ese momento, ¿a dónde hubiéramos ido a parar? Pues al infierno. Entonces aquí el pueblo ahora lloraba al decir, porque estaban entendiendo la palabra, comenzaron a llorar. Entonces, claro, Nehemías, que era el gobernador, Esdras, que era el sacerdote, y los ayudantes que estaban con ellos, les dijeran, no se pongan tristes, no lloren, mejor gócense. ¿Por qué razón? Porque ha venido la salvación a ustedes. Ahora es tiempo de salvarse, ahora es tiempo de reconocer que somos pecadores delante de Él, nos arrepentimos y el Señor nos perdona y nos da la oportunidad de la vida eterna. Porque aquí bien podemos aplicar esta palabra cuando ellos lloran y la gente y ellos les dicen, no estén tristes, no lloren. Démosle gracias a Él porque nos da la oportunidad de aprender, de oír, nos confronta, y eso nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Entonces ahora dijo, no lloren. Y también Esdras les dice, también les digo, en vez de llorar, en vez de sentirse confrontados, en vez, agradecemos al Señor y gocémonos porque hoy ha venido la salvación a nosotros. Y dice, Esdras también les dijo, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios. Así que no se pongan tristes, alégrense, que Dios les dará fuerza. Entonces, que nuestro Padre Celestial o que nuestro Señor Jesucristo, mire hermano, cada uno de nosotros cometemos errores. Cada uno de nosotros a veces hablamos cosas que no debemos de hablar, o pensamos cosas que no deberíamos de pensar. Actuamos de una manera inadecuada, pero cuando venimos a la palabra y la palabra nos confronta y decimos, ¿qué hice? Entonces, a veces sí, nos entristecemos, quizás derramamos lágrimas, pero al mismo tiempo le pedimos perdón al Señor. Le oramos y le suplicamos que nos perdone por las faltas que hemos hecho. Porque a veces lo hicimos por el impulso de las palabras, o por el impulso de la ira, o porque no razonamos en el momento. No hicimos lo que la palabra nos manda, que tenemos que ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Entonces, muchas veces somos lentos, ¿verdad? Somos más rápidos para hablar y no somos lentos para poder escuchar y reflexionar en la palabra que muchas veces nos están diciendo. Por eso es que actuamos de esa manera. Entonces, como dije, pues muchos de nosotros también cometemos errores, cometemos pecados, ¿verdad? Porque no podemos decir que no pecamos, sí pecamos. Entonces, pero para eso tenemos a un Cristo de poder. Para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario para darnos oportunidad de vida eterna, y que nos gocemos ahora en su presencia por el galardón, por el regalo que Él nos ha dado de la salvación eterna, y primeramente el perdón que nos da. Cuando Él dice que nuestros pecados son borrados, así también le está diciendo Esdras al pueblo, no lloren, mejor alégrense, hagan fiesta. Y como ya era pues al mediodía, ¿verdad? Por eso les dice, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado, o sea, es un día especial dedicado a nuestro Padre Celestial. Así que no se pongan tristes, alégrense, que Dios les dará fuerza. O sea, que nuestro Padre nos fortalece, que nuestro Padre nos ayuda, que nuestro Padre siempre con su palabra
está dándonos ánimos, y no importa la circunstancia. Decía yo un día de esto, que los problemas, que las enfermedades, que las situaciones difíciles no nos quiten el gozo delante de nuestro Padre Celestial, que no nos quiten el gozo delante de nuestro Cristo, quien murió en la cruz. Mire, ¿qué hubiera pasado si Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, hubiera renunciado y le hubiera dicho al Padre: Padre, ya no quiero estar aquí, bájame, quítame, ¿verdad? O él mismo hubiera dicho: hombre, ya no, el pueblo no merece, porque el mismo pueblo lo estaba escarneciendo, se estaba burlando, lo escupían y hablaban cosas de él. Pero sin embargo, ¿él qué hizo? Él cayó, enmudeció, como dice Isaías 53, como un cordero que no abrió su boca cuando iba al matadero. Jesús no protestó, Jesús no dijo nada en contra de aquellos que lo llevaban a la crucifixión, no, sino que él lo aceptó todo y dijo: esto va a servir, lo que yo haga va a servir para que muchos crean en mí como el Hijo de Dios, para que muchos vengan también a mis pies y reconozcan que soy el que les da la salvación. Claro, ahora pues el pueblo de Israel en este momento, a través de este capítulo 8 de Nehemías, y que Esdras está leyendo la palabra, entonces vemos cómo el pueblo luego se regocija, porque dice el 11, los ayudantes de los sacerdotes también calmaban, o sea, los levitas calmaban al pueblo y le decían: cállense, no lloren, porque este es un día dedicado a Dios, no hay motivo para estar triste. O sea, el motivo había sido el pecado, pero cuando el Señor nos perdona ya no es motivo para que nosotros sigamos tristes, sino que alabemos, bendigamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha comprado, nos ha lavado, nos ha purificado en su sangre, y nos da la oportunidad de estar en la presencia de Él, y que si morimos ahora, entonces nos vamos con Él. Mire, mire qué alegría. Entonces no hay motivo para estar triste, ya fueron perdonados. Entonces dice el 12, así que todos se fueron y organizaron una gran fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley. Todos fueron invitados a la fiesta y comieron y bebieron con alegría. Mire, este es el avivamiento que la palabra produce en la mente y en el corazón del hombre. Este es el avivamiento cuando el corazón se henchida, ¿verdad?, de gozo, de pasión, y dice: de hoy en adelante voy a cambiar mi vida, de hoy en adelante voy a ser diferente. Entonces, la palabra es la que transforma, hermano. No es solamente la alabanza, no es solamente la oración, no es solamente la algarabía o el alboroto que muchas veces se dan ahora en algunos lugares de reunión, en donde hay más alboroto que lectura bíblica. Entonces, eso no es lo que nos hace crecer espiritualmente. Bíblicamente lo estamos desarrollando, o estamos entendiendo, o lo estamos leyendo. Bíblicamente está escrito en este capítulo 8 cómo la gente llegó, se paró desde el amanecer o desde las 6 de la mañana hasta el mediodía escuchando el mensaje, escuchando la palabra, en el cual no estaban escuchando al narrador, no estaban escuchando al predicador, no estaban escuchando al líder, estaban escuchando a Cristo, estaban escuchando la palabra, el mensaje de Dios. Y eso es lo importante que tú y yo, mi querido hermano, debemos de dar en nuestros corazones, abrir nuestros corazones para que el mensaje de Dios entre aquí y nos comience a transformar desde adentro hacia afuera. Porque muy fácil es decir, es cambiarnos de ropa, muy fácil es cuando, bueno, en lo femenino, ¿verdad?, se maquillan, se van a hacer un peinado bastante bonito, y la transformación física que muchas veces se puede lograr a través de los maquillajes y vestuario, pero la transformación que viene desde adentro del corazón es lo que hace reflejar lo que somos. Entonces, mis queridos hermanos, todo este capítulo habla del avivamiento espiritual que el pueblo de Israel tuvo en ese momento, y cómo nosotros también podemos lograr ese avivamiento hoy, porque este avivamiento
no fue solo para el pueblo, este avivamiento también es hoy para la iglesia. La iglesia, los líderes, digamos, de las iglesias deberíamos de ser celosos, deberíamos de buscar siempre lo mejor de la palabra para poder darla a conocer al pueblo, para que el pueblo aprenda, para que el pueblo diga, se regocije, que ese mensaje le ayuda, que ese mensaje lo transforma, que ese mensaje y se sienta contento y alegre de haber escuchado el mensaje de Dios. Entonces, pues, como dije, todo el capítulo nos habla y vamos a dejar hasta este versículo, ¿verdad? Lo vamos a retomar en la próxima ocasión, porque es interesante que todos aprendamos cuál fue el avivamiento y cómo el pueblo respondió y cómo también se alegraron en la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque ahora muchos podemos ir a las iglesias, vamos acongojados, vamos cargados, llevamos pues tantos problemas y tantas dificultades, pero a veces no logramos dejarlas o entregárselas al Señor, sino que salimos iguales. Entonces, mi querido hermano, por favor, en el nombre de Jesús se lo suplico, que cada uno de nosotros debemos de abrir nuestros corazones a la palabra, cada uno de nosotros debemos de retener lo que el Espíritu Santo también nos pone o nos enseña a través de la palabra, y así cada uno de nosotros vamos a tener ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos, porque sí lo necesitamos, el país lo necesita, la iglesia lo necesita, pero es necesario que abramos nuestra mente y nuestro corazón a lo que el mensaje de la palabra, nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos quiere dar a entender. Porque solamente así es como tú y yo vamos a lograr ese crecimiento espiritual y vamos a lograr ese avivamiento, que si bien es cierto, cuando recién nos iniciamos al Evangelio, pues sentíamos gozo, sentíamos alegría, íbamos donde quiera que sea a predicar el mensaje, pero luego vino el acomodamiento, luego vinieron las situaciones por las cuales la iglesia ha pasado, que ahora el mensaje de Dios es lo que menos se escucha. Así que, mis queridos hermanos, como dije, vamos a dejar hasta aquí a este versículo entre el 11 y 12, lo vamos a dejar y lo vamos a retomar la próxima semana para seguir desarrollando el mensaje de esta palabra, y así que el Señor obre en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos ayude en este crecimiento espiritual que tanto necesitamos. Y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias, Señor, por la salud que nos permites, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Papito lindo, en tus manos encomiendo a cada una de las familias que representamos, encomiendo también nuestro país, El Salvador, y cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y también por nuestros compatriotas que viven en el extranjero, que seas tú, por favor, nuestros compatriotas, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, que seas tú, por favor, ayudándoles, Señor, a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Asimismo, Señor, pues que seas tú el que obre, Señor, en cada iglesia, en cada ministerio, en cada líder, Señor, que seas tú, por favor, papito lindo, el que tomes el control de esas personas que ahora dirigen ese ministerio, de esas personas que ahora están al frente, Señor, de esa congregación, para que sean instruidas, Señor, a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra. Pero sé tú, papito lindo, el que tomes ese control, para que en todo lugar pueda haber una alegría, un regocijo, un avivamiento por la educación que la palabra nos da. Así que desde ya, Padre bendito, pues te ruego que tomes el control en nuestra nación y de todos los ministerios que hay, Señor, para que puedan hablar y entender de la palabra, y que cada uno de aquellos, Señor, pues que la escuchemos, nos sintamos contentos de saber que tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios todo perdonador, todo amor, toda bondad, que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Papito lindo, gracias por lo bueno y maravilloso que eres y por la oportunidad que nos da siempre, Señor, todos los días de nuestras vidas para poder aprender de tu palabra. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte que toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo,
y de todos aquellos, Padre, que aún no te han reconocido como Salvador personal y que en esta hora, Padre bendito, puedan abrir su boca, confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él siempre sigue siendo fiel con todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones y que el Señor pues los guarde, los proteja y les dé múltiples bendiciones donde quiera que se encuentren. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.